4. Gloria al Señor. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 4 y 5. Amén. ¿Listos? Gloria a Dios. Vamos a darle tiempo a los que todavía no lo tienen. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Le bendiga a cada uno por nombre, de verdad. Gloria al Señor. Nos gozamos por su presencia, cuanto más el Señor. Aleluya. ¿Listos? Amén, Ahora sí, aleluya. ¿verdad? Bueno. Leemos la santa y bendita palabra del Señor de la manera que está escrita. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Amén. Cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. El 5. El sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó. Su sangre será sobre él, pero el que se prepare salvará ¿qué? Tu vida. Su vida. Aleluya. Amado Dios que habitas en gloria. Poderoso Señor, te damos las gracias en este momento, Dios mío, por tu infinito amor y tu infinita misericordia. Poderoso Señor y Salvador, te adoramos, mi Rey, te bendecimos en este momento. Padre amado, gracias. Muchas gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Poderoso Rey, aleluya. Confiamos en tu grandeza. Creemos en tu hermosura, en tu fidelidad, Señor. Oh bendito Dios, que solamente tú puedes tomar el control, Señor, de nuestra vida, de la vida de cada uno de tus pueblos, Señor. Bendito Salvador, tú conoces, Padre, la necesidad que hay en cada uno. Bendito Dios, de algo estamos seguros. Oh, bendito Dios, que tú estás dispuesto a obrar en cada vida. Bendito Salvador, habla, Señor, en este momento, Padre amado. Oh bendito Dios, yo me entrego, Señor, delante de ti, para que seas tú, Dios, quien hagas lo que tú tienes que hacer, que hable lo que tú tienes que hablar, Señor, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo rogamos, Señor. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Vamos a tratar de, Gracias, Señor. gloria al Señor, hasta donde nos dé la garganta o hasta donde el Espíritu Santo la ministre. Gloria al Poder de Señor. Dios. Y si usted tiene voluntad de que esa garganta se refine en este momento, pues continuamos. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje, amados hermanos, donde Dios mismo le muestra una visión al profeta Ezequiel. Y por esa razón es que hoy vamos a tomar el tema: no hay Dios que tenga ese amor incomparable como el Dios de Israel. Se lo hacemos más pequeñito, porque creo que no se le quedó. No hay amor como el de Dios. Más fácil, ahí creo que ya se le grabó. Aleluya, vamos a ver. No hay amor como el de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver este precioso pasaje que Dios, amados hermanos, por medio de una visión, le mostró al profeta Ezequiel. En esta ocasión, amados hermanos, mire que como Dios es tan especial, tan claro, para que el ser humano, si no entiende, no es porque esto esté tan difícil de entender, sino porque el ser humano no le permite a Dios poder percibir la palabra y poderla entender. Pero Dios, hablando de esta manera tan fácil,
y le muestra esa visión al profeta Ezequiel y lo pone de ejemplo, así como Cristo ponía muchos ejemplos, muchas parábolas, para que el pueblo pudiera entender de una manera tan sensible, tan fácil. Así Dios mismo en esa ocasión pone de ejemplo al profeta, le pone de ejemplo esa visión al profeta Ezequiel de un atalaya. Y cuando vemos, amados hermanos, el compromiso y la responsabilidad en aquellos tiempos, según la palabra del Señor, el hombre que estaba supuesto para poder avisar cuando se tenían el privilegio, la oportunidad de poderse enfrentar a cualquier batalla, siempre había alguien que estaba a la expectativa y él era el responsable de avisarles, y no que tuviera un arma secular, sino que dice la palabra del Señor que por medio de un sonido, de una trompeta, de algo, de un medio que pudiera escucharse de lejos. Entonces dice la palabra del Señor que de esa manera era el trabajo de la atalaya, esa era su responsabilidad para poder poner alerta a todos los que estaban alrededor. Por eso es de que por lo secular, cuando las fuerzas armadas están en medio de un combate, pero más sin embargo llega el cansancio y aparentemente aquello se queda un poquito privado, y entonces se organiza la mayor parte del personal que vaya a tomar un receso, pero queda a un remanente pendiente a la expectativa, al cuidado de que algo pueda pasar, y al medio escuchar un medio ruido, un escándalo, aunque algo lo esté espantando, pero él hace un aviso, por lo menos él hace una señal, por lo menos él hace un descarga al aire para que todos, por más cansados y por más dormidos que estén, se despierten. Y ellos se dan cuenta, aunque cansados y rendidos, pero cuando despiertan se dan cuenta que algo está sucediendo, que algo está en peligro, y por lo tanto ellos se tienen que pararse y alistarse listos para la batalla. En esa ocasión, amados hermanos, la visión que Dios le da al profeta Ezequiel, amados hermanos, es para que una voz de alerta. Y miren que qué interesante al meditar en esa voz de alerta, amados hermanos, para que la gente pudiera escuchar en aquel tiempo, y no solo en aquel tiempo, sino que cuando aplicamos esta palabra hoy en día, amados hermanos, esta palabra es la boca de Dios. Cada hombre, cada mujer que se deja usar por medio de la palabra, y la palabra es anunciada a diferentes lugares, por diferentes medios, por donde sea de alcance, es la boca de Dios y la voz de alerta para aquella gente que aún todavía no está preparada. Ahora bien, entonces le dice que cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, ¿qué le dice? Que no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre el mismo. ¿Por qué razón? Porque ha sido avisado, ha sido percibido, y el asunto es que él haya escuchado, pero si no creyó, ese es otro asunto. Ahora bien, nosotros hoy en día, amados hermanos, entendemos que cuánta gente está fastidiada, cansada, quizá aburrido de tanto escuchar la palabra del Señor en diferentes lugares, en los lugares más remotos, incomunicables, pero más sin embargo la palabra de una y otra manera se ha infiltrado, se ha transmitido, ha llegado ahí para que la gente pueda escuchar la palabra, y más sin embargo gente que sigue endureciendo su corazón. Pero en aquel día dice la palabra del Señor que si ha sido avisada, y si es herida, si es muerta, entonces no le queda excusa ni pretexto, porque ha sido avisado. Yes, aleluya. Entonces por eso dice, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta pero no le pone importancia, y si le cae algo encima, no hay excusa ni pretexto. Yes.
Por eso dice, y el sonido de la trompeta oyó, pero no se preparó, su sangre será sobre él. Ahora noten bien esto. Hay dos puntos muy interesantes en este pasaje. La palabra del Señor, cuando le muestra esa visión al profeta Ezequiel, lo hace con dos fines, con dos propósitos para la vida del ser humano. En primer lugar, lo hace para el hombre justo, para el hombre prudente, y ahora dirá usted por qué. Si el que es salvo ya está salvo, pero se equivocó. ¿Por qué razón? En la palabra del Señor lo aplica de esa manera, primeramente al justo, porque el justo está expuesto a cualquier situación y cualquier problema que le pueda llegar, y por eso esa visión le habla para que el justo se prepare. Por eso dice la palabra del Señor que si alguien se siente o se considera firme, pues mire que el otro también no caiga. Y si cae, pues que no le dé risa, sino que se ponga a orar. Aleluya. Y se ponga a interceder para que esa persona se vuelva a levantar. Aleluya. Por eso, entonces, para que el justo no se desvíe, no se vaya a salir de la voluntad de Dios, y el que está fuera de la voluntad de Dios, número dos, el que está fuera de la voluntad de Dios pueda escuchar esa trompeta, pueda escuchar esa voz de alerta y pueda venir de nuevo a los pies del Señor y pueda entregarle su vida totalmente. Por eso dice, si oye el sonido de la trompeta, si oyó, pero no se preparó, su sangre será sobre él. Entonces no hay excusa. No hay excusa si él ha oído. La pregunta es, ¿habrá alguien que todavía no ha escuchado esa trompeta? Cuando aquí dice esa trompeta, es la voz de la palabra del Señor. Aleluya. Por cualquier hombre, cualquier mujer, usado de parte de Dios. Yo creo que no hay nadie que no haya escuchado. De Dios. A menos que no haya querido escuchar. Pero esta palabra ha sido predicada en diferentes lugares, y entendemos, amados hermanos, que cuando Cristo dijo, y cuando esta palabra sea predicada en todos los últimos rincones de este mundo, es porque la venida del Hijo del Hombre está cerca. Alabado es el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar cada día preparados. Alabado es el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, el versículo 9 que dice, pero si tú avisas al impío de su mal camino, o de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú, ¿qué dice? Pero tú libraste tu vida. Vamos a detenernos aquí. Hay algo muy importante, que al profeta tiene una responsabilidad en esa ocasión. El profeta Ezequiel trata la manera, y no por miedo, yo entiendo al ver la valentía de este hombre, sino porque trata de salir de su responsabilidad. Primeramente, por amor a Dios y por amor a las vidas desalentadas y desamparadas. Número dos, porque él sabía que haciendo esto, él, amados hermanos, iba a salir de su compromiso y Dios iba a ver que él había cumplido. Por lo tanto, él tenía un compromiso delante de Dios, no con el hombre. Porque con el hombre, por más que el ser humano se comprometa, al final de cuentas bien lo cumple, o bien, por más que trate de cumplir, sigue quedando mal. Pero con Dios es diferente el asunto. Entonces, por eso dice, pero si el hombre oyendo no se aparta, no hay problema. Entonces, cada voz, cada ser humano, cada vaso que Dios usa, sale de su responsabilidad. Entonces, amados hermanos, hemos llegado al tiempo que cuánta gente quizás
está cansada de escuchar, pero otros están con un hambre, con una comezón de oír palabra de Dios. Y a veces nosotros tranquilitos, pues como ya estamos salvos y salvos hoy, dicen algunos todavía, entonces ya no hay problema. Pero aquella gente que está hundida y está perdida, no entiende la salida ni la entrada, entonces ahí es donde esta palabra necesita llegar. Y gloria a Dios por diferentes medios que hoy en día la tecnología ha proveído. Entonces ahí la gente, aunque no quiera oír, entonces allí puede ver la palabra. Aleluya. Así como Satanás, que Dios lo reprenda en esta noche. Así como Satanás, cuando usted abre un teléfono, y aunque a veces usted no quiera, ahora si quiera y le parece y sigue viendo, es otra cosa. Pero a veces cuando de repente usted abre ese grato teléfono y de repente ve cosas incorrectas para su vida espiritual. Así, de esa misma manera, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, ahí yo creo que le aparece un versículo. Y ahí se da cuenta de la palabra. Y si no la lee, ese es su problema. Pero ya vio, ahí hay algo especial. Entonces, ahí es donde la palabra del Señor está llegando de una y otra manera, amados hermanos. Pero qué interesante entender que cuando dice la palabra, que el 8, que cuando yo diga al impío, de cierto morirás si tú no hablas, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su ¿qué? Por su buena manera de vivir, por su pecado. Porque la palabra dice que la paga del pecado, dice Romanos, es muerte. Pero más la dádiva de Cristo Jesús, esa es vida eterna. Y el mismo profeta Ezequiel, él dice la palabra del Señor, amados hermanos, que el alma que pecare, esa morirá. Aleluya. Terrenalmente va a morir, porque se le acabó la opción. Cuando Cristo venga, muere, y muere físicamente y espiritualmente. Ese es el problema. En cambio, nosotros podemos morir terrenalmente, pero espiritualmente, si le somos fieles al Señor, vamos hacia arriba. Entonces, por eso dice la palabra del Señor que es interesante poder hablar la palabra. Hay un compromiso, y no solamente hablarla, no solamente predicarla, sino que también vivirla. Porque lo que cuenta es lo que nosotros vivimos también. Seguimos. Vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Gloria al Señor. Aleluya. Si no ha tenido el privilegio de meditar en este libro, ahora lo va a tener. Y si se va lamentando, es problema suyo. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Lamentaciones capítulo 3 y el versículo 39 dice la palabra de esta manera: ¿por qué se lamenta el hombre? ¿Cómo lo dice su palabra? Porque se lamenta el hombre viviendo, lamentese el hombre en su pecado. Gracias, Señor. ¿Por qué se lamenta el hombre? Note primero, dice primero la palabra por, ahí tiene un signo de pregunta, de interrogancia. Entonces, ¿por qué se lamenta el hombre si está vivo? A pesar de que, de su buena manera, a pesar de su pecado. ¿Por qué se lamenta el hombre? Qué interesante, amados hermanos, al meditar en esta palabra, que hay gente que no le siente sabor ni sentido a la vida, lleno de tantas cosas, vanagloria, de orgullo, de error, de tantas cosas de este mundo, y más sin embargo todavía se lamenta. Algo otro dice, bueno, pues ya la vida a mí ya no me sirve para nada. Pero esa es la mentira de Satanás. Se lamenta. Algo otros piensan de una manera distinta,
Pero a pesar de todo, dice la palabra del Señor, que se lamentan y están vivos. A cambio de darle gracias a Dios, porque hay vida, tienen una oportunidad. Aleluya. A cambio de darle gracias a Dios, porque hay un soplo de vida todavía están circulando, caminando, tienen una opción de poder entender de por algo están vivitos y coreando todavía. Alabado es el nombre del Señor. ¿Por qué se lamenta el hombre si está vivo a pesar de su pecado? El hombre no tiene medida. El hombre se expande, se extiende en el pecado una manera tan brusca e inconsiderable, mas sin embargo Dios todavía lo sigue esperando. Aleluya. Todavía Dios le sigue prestando una oportunidad. Amados hermanos, por eso dice, y están vivos y a pesar de su pecado. En otras palabras, ¿qué quiere decir? La palabra del Señor, que se merece el hombre, la mujer en esa condición, todos merecíamos estar muertos, amados hermanos. En otras palabras, ellas estaban muertos, pero por la misericordia de Dios fuimos rescatados. Amén. Pero eso era lo merecido del ser humano, por la desobediencia, el pecado. Pero por eso dice, están vivos a pesar de su pecado. El 40, por eso dice, escudriñemos que nuestros caminos. Aleluya. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos aquí a Jehová nuestro Dios. Cuando el ser humano todavía está vivo, a pesar de la condición que se encuentra, entonces tiene la oportunidad de hacer un examen por sí mismo, autoexamen, de poder escudriñar su vida, de poder entender que si muere o viene Cristo, él sabe conscientemente qué es lo que le espera. ¿A dónde él va a ir si no tiene a Cristo en su corazón? Por eso dice que escudriñe o escudriñemos nuestros caminos. Cuando nosotros tenemos el momento de analizar nuestra vida y entendemos que en algo nosotros le hemos fallado a Dios, algo que le ha desagradado, porque pecamos, pero no cuando decimos pecamos, la palabra nos da la facultad de cometer el pecado tan grande y el día de mañana o al momento venir como que sin nadita. Somos pecadores pero arrepentidos, que en el momento reconocemos. Porque si dejamos para mañana el asunto hasta cuando venga el próximo servicio, y si viene la muerte o viene Cristo, ¿qué sería del hombre? De nada le serviría de adelantarse aquí y dejar su vida descuidada por un lapso de tiempo. Entonces, cuando escudriñamos nuestros corazones, entonces le pedimos a Dios que Él mismo nos haga entender cómo estamos delante del Señor. Si estamos preparados y listos para irnos con el Señor. Aleluya. Por eso es que a veces yo no estoy de acuerdo que se diga en el camino nos preparamos, o todavía no estamos preparados. Porque si Cristo viene en este momento, de nada sirve, está calentita, se pueda quedar esa silla, pero nada vale para nuestra vida si no estamos listos. El asunto es que estemos preparados en cualquier momento. Si Cristo viene, por la vez se viene por nosotros. Por eso dice que escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a quién, a Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? Ahí no está hablando del hombre, de aquel que no ha venido a los pies del Señor. Ahí está hablando de aquel que se llama un cristiano y le ha fallado a Dios, y aquel que se siente más cristiano y por ahí hay asuntos escondidos y ocultos y tiene que afirmarse delante del Señor. Entonces le dice: vuélvete a Jehová. Aleluya. Vuélvete al Señor.
Entonces eso es lo que el profeta Ezequiel, amados hermanos, ayuda a entender, amados hermanos, y luego al verle este libro, amados hermanos, por medio del profeta Jeremías, que fue inspirado a través de Lamentaciones, así se denomina este libro, amados hermanos. Pero al entender este precioso pasaje, nosotros tenemos que hablar con Dios y pedirle a Dios: ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he ofendido? ¿En qué, Señor? El problema es que cuesta reconocer. Aleluya. Pero el Señor quiere que nosotros estemos a cuentas con Él. Amén, aleluya. Seguimos. Amén. Vamos un poquito ahí. Aleluya. Fíjese que cuando usted va al libro de Ezequiel capítulo 7 y el versículo 1, amados hermanos, ahí entendemos algo maravilloso. Aleluya. Es algo muy interesante al entender que ahí el Señor está en una voz de alerta. Aleluya. Téngalo listo porque ya vamos a llegar ahí. Ezequiel 7:1. Pero no dejando por alto, primeramente, Lamentaciones, capítulo 3 y el versículo 22. Tenga listo ahí. Lamentaciones, capítulo 3 y el versículo 22. Y luego pasamos a Ezequiel 7:1. Dice la palabra del Señor que por la misericordia de ¿quién? Jehová. De Jehová. No hemos sido ¿qué? Consumidos. Mire qué maravilloso. Que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Entonces, esta palabra está siendo aplicada en aquel tiempo al pueblo de Israel, de la misericordia de Dios, o de una liberación total al pueblo de Israel. Pero en este momento nosotros la aplicamos a nosotros mismos, y dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Quiere decir que el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es incomparable, que por la gracia de Él es que nosotros, mire, no hemos sido terminados, consumidos. No es por nuestra manera de vivir, porque nosotros seamos tan excelentes, tan santos, tan humildes y honestos y sinceros, que por ella nosotros estemos delante de Dios. No, es por la misericordia de Dios. Aleluya. Por la misericordia de Dios tan grande, que a pesar de todo le fallamos a Dios, pero su mano siempre permanece extendida hacia nosotros, amados hermanos, y entonces nosotros podemos alcanzar misericordia. Alabado el nombre del Señor. Aleluya. No hemos sido consumidos, porque nunca decayeron, dice, sus misericordias. Aleluya. Pero el problema es que el ser humano se atiene a eso, se confía demasiado. Es que tenemos un Dios que perdona, tenemos un Cristo que intermedia, que intercede por nosotros, y ese es el problema. Y entonces ahí es donde el ser humano se confunde, se atiene. Pero el Señor un día ya no va a interceder. Lo seguimos un poquito más adelante. Ezequiel 7. ¿Qué dice la palabra del Señor? Versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: tu hijo de hombre, anuncia que así ha dicho Jehová, que Jehová el Señor, a la tierra de Israel. Ahora le dice, le anuncia de qué? De un acontecimiento que nunca se ha visto y nunca más lo habrá. Será único, únicamente, amados hermanos. Pero el profeta Ezequiel, Dios le muestra esa palabra del Señor de una manera detallada, para que la anuncie al pueblo de Israel en aquel tiempo, para que el pueblo de Israel esté preparado.
el fin. Y ese fin, cuánta gente hoy en día dice, no hombre, pero es que años, siglos tras siglos, que vienen hablando de ese fin y todavía no se ha llegado. Pero el número uno, hay dos finales. El primero, número uno, el fin, es cuando el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Ese es el número uno. Número dos, está hablando del fin del mundo, de todo esto, donde todo lo que hoy en día nosotros tenemos el privilegio de contemplar y ver, llegará el momento que todo eso será depurado y determinado. Pero cuando Dios le habla al profeta y le dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, tu hijo de hombre, anuncia, así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, el fin viene. El fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra. No quedará lugar a donde no se puede escuchar ese evento. Entonces, amados hermanos, ahora dice, será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. El ser humano puede hacer lo que a él se le antoje. Amén. Algunos dicen, pues yo no tengo ni quien me mande. Y al otro, ni padre tuve. Increíble, por lo menos si sobrevives porque tuvo padre. Si no lo conoció es otra cosa. Yes. Pero algunos dicen, sí, mucho menos le voy a hacer caso a obedecer al pastor. Pues el asunto es que no obedecemos también al pastor, sino a la palabra. Amén. Porque si obedecemos al pastor y no a la palabra, hay problema. Entonces, pero la gente dice, bueno, pues, ¿para qué? Pero dice la palabra del Señor, que ahora será el fin sobre ti, pues enviaré sobre ti mi furor y juzgaré según tus caminos. El hombre puede hacer lo que a él más le plazca, a solito en su recámara en secreta. Puede hacer lo que él mejor le parezca. Y como nadie lo ve, entre comillas, cristianos, entre comillas, gente predicadora, evangelistas, lamentablemente cometen graves errores. Y lamentablemente hablar de esa situación, pero es la verdad. Graves errores, y después de salir de predicar un sermón, Santo Jesús, y después de ver sanidades y milagros, en el receso con grandes fechorías. Por eso el ser humano puede estar lo más solito que pueda. Y él dice, no, aquí, ¿quién me va a ver? Y algunos que pierden hasta el sentido, la vergüenza, y algunos dicen, no me importa quién me vea. Y al final dice, Dios quien me va a juzgar. Pues que se atenga a la consecuencia. Que se atenga a la consecuencia, porque es mejor ser avisado por medio de esta palabra, y instruido y corregido, y no que en aquel día se vaya a lamentar el hombre. yes, aleluya. Por eso es importante ponerle atención a esta palabra, y por eso dice, juzgaré, pues enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos. Es que el Señor conoce Amén. nuestra vida diaria, cada momento, nuestros pensamientos, cómo es que está alimentado este cerebro, o está vacío de la palabra y está lleno de tantas cosas de este mundo. Dios conoce. Amén. Dios, a Él no le podemos engañar. En aquel día dice, nos va a juzgar conforme vuestros caminos, o conforme lo que hayamos hecho en este mundo.
entonces te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas que... Abominación. Miren que va a poner delante de él. Jesús. Ahí va a estar lo duro. Y aunque le diga, Señor, no, hombre, es que no me acuerdo. Santo Jesús, aleluya. Al Señor nada se le Poder de olvida. Dios. Al hombre se le olvida su problema. Para eso somos prácticos, Maravilloso. olvidadizos. Pero al Señor no se le olvida. Ahí le va a poner, mira, ¿y esto que hiciste? Ay, al salir del culto, mira que mirabas allá. Ahí está el problema. Mira que hablabas allá al salir. Algunos que ni bien saliendo del culto. Santo. Pero eso no han llegado acá, bendito Dios. Poderoso Jesús. Mira tu relación. Cuando no venías al culto, ¿qué te quedabas haciendo? Ahí está el problema. Gloria a Dios que algunos se quedan orando, porque de verdad siempre el remanente fiel no falta. Cuando no puede, y de verdad no puede venir, pero se queda haciendo lo bueno. Gloria a Dios. Pero cuando no, es un problema. La vida del ser humano está en peligro. Por eso dice la palabra del Señor: mi ojo no te perdonará, ni tendré que misericordia. Está hablando de tiempos finales. De tiempos finales, que ahí ya no habrá misericordia. Es hoy en día. Sí, Señor. Es hoy en día que está la misericordia del Señor, por la cual todavía nosotros tenemos la oportunidad. Amén. De los que estamos dentro del redil, tenemos la oportunidad de mejorar nuestros caminos, Señor, aleluya. de enderezarnos si algo está torcido, de poderlo alinear de acuerdo a la palabra del Señor. Aleluya. Y de aquellos que todavía están fuera de la voluntad de Dios, tienen el privilegio de venir y acercarse y de entrar al redil del Señor. Señor, aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán, ¿qué dice? Tus abominaciones. En medio, para que no te excuses. Y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. ¿Y qué dice el versículo 5? ¿Quién lo dijo? Así ha dicho Jehová. Así ha dicho ¿quién? Jehová. Nuevamente, así ha dicho Jehová el Señor. Aleluya. Si lo habló Ezequiel, no es porque él haya querido hablarlo por hablarlo, sino porque fue una orden de parte de Dios, y que esta palabra quedara impresa en este sagrado libro y se ha quedado escrita, es porque se va a cumplir Amén. de la manera que está escrita. Alabado es el nombre del Señor. Por eso dice que el fin viene, Aleluya. el fin se acerca. Amén. Y Cristo mismo, Él habló cuando ya vemos el libro de San Mateo capítulo 24. Ahí dice la palabra del Señor. Primero empieza diciendo: el cielo y la tierra. San Mateo 24, 35, para que se ubique bien. Aleluya. El cielo y la tierra pasará. ¿Ya lo encontró? ¿Cómo dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aleluya. Yo pensé que yo estaba equivocado. Ese texto. Aleluya. El cielo y la tierra pasará. Aquí hay un error muy grave, donde mucha gente está enseñada que todo esto, pues nada más será un asunto leves, y el sobreviviente aquí va a disfrutar por toda la eternidad. Esto, gloria a Dios por los que trabajan bastante. Aleluya. Ellos piensan disfrutar lo que quede, pero se equivocaron. Pero el cielo dice y la tierra pasará. Cuando dice pasará, es que esto será depurado. Porque Cristo, cuando venga con su iglesia,
esta tierra tendrá que ser depurada. Está llena de pecado. Yes. Y el Señor es santo y 3 veces santo. Amén. Entonces esta tierra tiene que ser destruida totalmente. Y además, dice la palabra del Señor, que el Señor ha preparado para nosotros tierra nueva y cielos nuevos. ¿Cuánto lo creen? Amén. ¿Qué hay para nosotros? Nueva y Pero no tenga miedo, hermano, está inseguro. de Dios. Cielos nuevos y tierra nueva, por donde lo agarre más rápido. Tierra nueva y cielo nuevos, el Señor lo va a hacer, porque a Él nada le cuesta, amados hermanos. Él es el dueño de todo y Él tiene el poder. Alabado es el nombre del Señor. Entonces esta tierra será depurada. Yes. Por eso Él dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, las palabras que el Señor nos ha hablado y ha dejado escrita, no se las llevará el viento, no quedarán impunes, se tendrán que cumplir de acuerdo a sus preceptos, de la manera que está escrita. Y aunque el hombre quiere evadirse, aunque el hombre quiere esconderse de la palabra y quiere arrancarle cualquier página, no hay problema. Esta palabra es viva y esta palabra sigue vigente, sigue hablando, para que el ser humano entienda que el cielo y la tierra pasará, pero más su palabra no pasará. Tiene que cumplirse. Aunque el hombre está haciendo planes de vivir cuántos años, mas sin embargo la meditación de ahora, la palabra compartida en la mañana del siervo Moisés, 120 años de edad, algo que mucho me alienta y me alegra, y gloria a Dios que por ahí lo lleve, que llegó a 120 años y su vigor y su vista no la había perdido todavía. Aleluya. Pero lo demás dice que esa es la edad normal para el ser humano. Y entonces cuánta gente está haciendo grandes planes y propósitos y piensan ellos que aún hasta se pudiera negociar con Jesús o con Dios. Y como esto va a ser destruido, como esto ya, mire, el mundo secular tiene la idea. Si usted no lee la palabra es su problema. Yes. Pero ellos la leen y están conscientes que algo terrible va a suceder ahí. Pero ¿por qué usted cree que esa gente está tratando de escapar y según ellos han encontrado un lugar donde se puede sobrevivir? En el espacio. Yo no sé qué clase de espacio es el que Dios les tiene. Algunos hasta cristianos, super monetarios, pero se han desviado de la palabra del Señor. Aleluya. Y están tratando de huir. Y no crea que eso es barato, cómodo, carísimo. Y más sin embargo, esa gente está tratando de huir. ¿Y usted cree que por así de sencillo, por algo indeciso, ellos están tratando de hacer eso? Ellos saben la palabra. El problema es que no la quieren vivir. Ellos quieren seguir viviendo. Es que este mundo es tan lindo, tan sabroso. Por eso es que no quieren despegar los pies de este mundo. Aleluya. Los deleites, los placeres, que tanto dinero. Y por eso es que algunos no quieren ni que los años pasen. Al contra van. Y cuando más al contra el ser humano va es cuando de la noche a la mañana le cuelgan hasta la garganta todas aquellas evidencias por estar contra de los años. Pero se tiene que llegar el tiempo que se va a cumplir. Aleluya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Señor, aleluya. ¿Qué más sigue diciendo ahí? Léalo.
Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Gracias, hermano. Mire qué interesante. Mire qué interesante el versículo 36. Que nadie más sabe la venida del Hijo del Hombre. Y la muerte también. Es que si supiéramos, olvídese, hermano, mire que cuando vamos a morir, no crea que los alegraríamos, ¿verdad? ¿O quién se alegra al saber que le digan, que le pronostiquen? Poquito tiempo te queda. Empieza a llorar y empieza a reconciliarse hasta con el perro. Y aunque sea de diente a labio. ¡Aleluya! Y al otro se muere más rápido. Se muere más rápido por recibir esa noticia. Entonces es mejor no saber. Hay que estar claros que el día y la hora nadie la sabe. Aleluya. Y no es que Cristo su venida la tenga por tardanza como algunos. El asunto es que el Señor es paciente. Pero de una y otra manera, si Cristo no ha venido de aquí de 10, 15 o 20 años, el hombre no se llene de orgullo de que a Cristo se le ha olvidado. Aleluya. Pero si vive de aquí entre 15 o 20 años, no le garantizo. Porque la muerte también llega. Y la muerte se lleva a quien le toca. Y entonces ahí está el problema. Por esas dos razones, por esos acontecimientos indispensables, el ser humano tiene que prepararse. Y aunque no quiera morirse, es que es tan jovencito que estoy, y tengo una esposa tan joven, y cuántas cosas que tiene ahí que no quiere dejar. Pero al final de cuentas, ¿de qué sirve tener todo a nuestro lado y no tener a Cristo en nuestro corazón? ¡Aleluya! Ese es el problema. Por eso es que dice la palabra del Señor que el día y la hora nadie la sabe. Y si algunos por ahí se levantan y dicen que ya Cristo ya rapidito y que ya anda por ahí, o el anticristo, a otros también, que es otro asunto muy serio que lo vamos a tratar de aclarar algún día, todavía no es eso. No se crea esas falsas alarmas. Porque cuando Cristo venga, la iglesia será levantada. Aleluya. Y si el anticristo viene por ahí, la iglesia también, si no ha levantado de acá, todavía está en segundo para levantarse. Aleluya. Porque la iglesia es el sabor de esta tierra. Señor, aleluya. La iglesia tiene la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mediante la iglesia, esté a cuentas con Dios, hay asuntos que temer. Señor, aleluya. Entonces, pero la muerte sí se puede adelantar. Y con ella no se puede negociar. Porque para ella, ricos y pobres, mire que ella se lleva parejo. Y aunque aquí entre hermanos, muchas veces en este mundo, en este planeta, entre la misma iglesia peleándose, afuera el mundo peleándose entre ellos, mas sin embargo allá encima del otro pueda quedar, que ahí no se pelea. Aleluya. Ahí sí son amigos. Se acabó todo. Si se fue peleando, no se acabó todo. A partir de ahí está el problema serio. Pero entonces, por eso dice que nadie sabe el día de esos eventos. Nadie, y por lo tanto, nosotros que entendemos esta palabra del Señor, tenemos que estar preparados. Aleluya. Tenemos que estar listos, porque no sabemos definitivamente ese momento tan excelente. Aunque a veces nos duela, pero tenemos que afirmar. Aleluya. Este mundo está tan bonito, esta vida está tan bonita, y aunque en medio de tantas quejas, pero si yo pregunto quién quiere, nadie quiere morirse. ¿Verdad que no? Aleluya. Y entonces, ¿por qué decimos cuando la trompeta suene?
Hay que estar muertos para escuchar la trompeta. Aleluya. Pero ahí vamos a llegar. Entonces, por eso tenemos que prepararnos. Ahora bien, ese es el propósito de Dios. Y vaya a Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 7, que usted se sabe hasta de memoria ese texto, que dice la palabra del Señor, y empieza diciendo del fin. Aleluya. El fin de todas que Las cosas. se acerca. Dejémoslo ahí por un momento. El fin de todas las cosas se acerca. Y cuando algo está cerca, el ser humano que hace está como atento. Cuando alguien es avisado, está pendiente. Si le dicen, mira, no te vayas por este camino, porque ahí ese camino es peligroso. Y si él se va, pues él se atiene a las consecuencias. Pero si él entiende que ahí algo le pueda suceder, él no se va. Porque ha sido avisado. Sabe que el problema está cerca. Pero en este pasaje que hemos leído dice el fin de todas las cosas. ¿Y todo qué es todo? No queda nada, ¿verdad? El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y para qué? ¿Para qué se acerca? Para que nosotros seamos avisados. Por medio de esta palabra nosotros escuchamos cuántas cosas que por diferentes predicadores, y al final cuando la aplicamos sigue siendo la misma palabra. Nos sigue avisando. Aleluya. Por diferentes medios que sea escuchada, esta palabra nos avisa. Amén. Y ahí es donde nosotros entendemos el fin de todas las cosas. No quedará nada. El buen carro se va a quedar. La esposa jovencita, la figurita, se va a quedar. El dinero, todo se va a acabar. Yes. Y aunque quede, mire que a veces yo digo, es interesante trabajar porque ¿quién lo va a mantener? Así es. Pero, por más que tengas, en aquel día no se lo va a poder llevar. Nada. Y si lo echan de almohada ahí, ni va a sentir lo que lleva. Entonces, ¿para qué que se lo pongan ahí? Y ajuste de penas, ni el mismo anticristo le va a servir, ni a él, porque esa moneda a partir de ahí ya no tiene valor. Yeah. Ya queda nada más, mire, la frente y acá ese sello. Entonces, ¿para qué? Ni él mismo va a necesitar ese dinero. No. Y a veces el ser humano se aferra tanto, y no está malo que guarde, porque es obvio, pero a veces demasiado, y ese es el problema. Y por tanto amontonar ya no hay espacio para el cerebro, para que la palabra dé, las preocupaciones. Pero dice que el fin de todas las cosas se acerca. Aleluya. El apóstol Pedro, en esa ocasión, amados hermanos, le había tenido el privilegio palpablemente de esa palabra, de ver las cosas tan reales, tan excelentes, tan claras, para poder entenderlas y anunciarlas en aquel tiempo a aquella gente, para que él le dijera: el fin de todas las cosas se acerca. Por si acaso algunos pensaban que iban a llegar a hacerle competencia a la vida de Matusalén. Así de sencillo. Porque ella fue en la historia de la palabra la que vivió más años, ¿verdad? ¿Cuántos años vivió? Ya se le olvidó. Bueno, tienes razón, ya somos dos. Ya.
969 años. Y por eso el apóstol Pedro, en esa ocasión, amados hermanos, les habla que todas las cosas se van a terminar. En otras palabras, les dice: ¿y ustedes qué? No son algo diferente, son seres humanos, tienen que terminarse, tienen que morir. Y el problema es que cuando el hombre muera, y por supuesto que una sola vez, y después el juicio. Ahí está el problema. Hebreos 9:27 para los que no lo saben. Aleluya. Entonces, ahí está el problema. Entonces, por eso es que el ser humano tiene que saber que tarde o temprano hay que comer panito. Aunque hoy en día hasta de gasto se evita la persona, ¿verdad? Ya no hay tiempo ni para el café ni para el panito, ni para tamales. Pero tiene que tenerlo muy en mente, que pronto se acerca ese momento. Aleluya. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Y qué más sigue diciendo? Ser que sobrios, inteligentes, en otras palabras. Mire que el Señor a todos nosotros nos ha hecho de 5 sentidos, hermanos, para que nosotros no tengamos pretextos de decirle al Señor: es que no pude entender. Hermanos, es que para entender este texto, primero el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. No se necesita ser un teólogo para entender esta palabra. No se necesita ser un universitario, ir al mejor instituto bíblico para entender esta palabra. Está tan clara, amados hermanos, para que nosotros la entendamos y podamos aplicarla a nuestra vida. Aleluya. Que de un momento a otro nosotros dejamos de existir en este mundo. Yes. Por lo tanto, tenemos que estar a cuentas con Dios. Aleluya. Ser sobrios. ¿Y qué más dice? Y velar. Ser prudentes, inteligentes. Mire, es que Dios a nosotros nos ha hecho inteligentes. Aleluya. Para que el ser humano se pueda apartar del mal o de los malos caminos y pueda caminar en el camino, aunque estrecho, difícil, pero no imposible, pero lo lleva al final a la vida eterna. Alabado es el nombre del Señor. Entonces, por eso es que tenemos que estar preparados, ser sobrios y velar. ¿En qué? En oración. En oración. La iglesia tiene que estar lista, velando y en oración, hablando con Dios. Y es interesante, gente que de verdad uno se maravilla comiendo y está a veces entre medio comiendo y está cantando. Está bañándose y está cantando. Le está adorando al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Pero algunos irrespetuosos comiendo y viendo el teléfono. Ojalá se le atraviese un hueso. Santo Jesús. Aleluya. Se está bañando y está peleando. Yeah. Entonces, ese es el problema. Pero cuando hay cristianos que aprovechan bien el tiempo, hasta durmiendo, está pensando en el Señor. Aleluya. ¿A cuántos ha tenido esta experiencia? De Dios. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Solo a mí? ¿O solo a 2, 3? Aleluya. El problema es que a veces está soñando en otras cosas. Y eso le queda pena. Pero cuando entre medio de ese sueño hay Dios, ahí le revela la palabra, le revela algo que tenga que ajustarse, Aleluya. o de algo que tenga que aplicar, si él lo está viviendo. Porque si no lo estamos viviendo, tampoco podemos aplicarlo. Pero a veces ahí en ese medio, en ese descanso, hay Dios, se glorifica. Amén. Por eso dice que velemos y oremos. Y aunque a veces cansados, pero hay que hacerlo. Amén. No consiste en el tiempo. Yo no le puedo decir a usted,
Si yo duro 1 hora, usted dure 2 horas. O si yo duro 10 minutos, por lo menos usted media hora. No es el tiempo. Porque no hay reglas. Porque ¿de qué sirve que empiece orando y al final se queda dormido? El tiempo mejor hubiera estado estirado. Pero por lo menos el poco tiempo que se arrodille, lo aproveche. Aleluya. Y hable con Dios. Está velando en oración. Amén. Ese es el propósito de Dios. Entonces, vemos que el fin de todas las cosas se acerca. Entonces nosotros, ¿cómo podemos prepararnos? Estar pendientes. Estar pendientes de que a cualquier momento la trompeta va a sonar. Aleluya. Y con esto yo quiero cerrar. 2 de Corintios capítulo 6 y el versículo 2. Aleluya. Dice la palabra del Señor, mientras usted lo encuentra, porque dice: el tiempo aceptable te he oído. No se alegre usted por eso. El tiempo aceptable te he oído. Al meditar en esto, amados hermanos, yo creo que a punto estábamos nosotros de morir. Y en ese momento el Señor descendió su mano y ahí nos rescató. Aleluya. Quizás hasta ahí va a llegar nuestra vida. Y algunos aplicamos y decimos que nadie muere antes de la hora, pero ese es un lema. Pero sí, la muerte se adelanta. Yes. Porque la paga del pecado, ¿qué dice? Muerte. Entonces, ¿qué pasa? Puede llegar antes. Yeah. Se puede adelantar. Entonces, en tiempo aceptable, nosotros fuimos oídos. Y hoy estamos en la misma situación. La gente que no tiene a Cristo en su corazón, este es el tiempo adecuado y oportuno que Dios mismo tiene los oídos atentos para escucharle cuando le diga: aquí estoy, Señor, y te entrego mi corazón. Aleluya, sí, Señor. Ese es el momento oportuno. Ese es el tiempo que el Señor está dispuesto para perdonarle. Y dice: este es el tiempo aceptable. Hermanos, este es el tiempo Dios, sí, aceptable. Señor. Y el hombre pueda pensar mañana o pasado o hasta cuando llegue a mi país. Santo. Allá yo me voy a firmar. Y si no se afirmó aquí, yo no lo creo que se afirme allá. Es la realidad. Ni aquí ni allá, como dijo la India María. Esa es la razón. Para que entendamos más fácil. Poder de Dios. Este es el tiempo aceptable. Mañana, dice la palabra del Señor, no dejes nada para mañana. Hazlo hoy. Si esta vida se pudiera negociar con Dios, el asunto fuera diferente. Pero con Dios no hay cohechos. Con Dios el asunto es leal. En alguna ocasión un hombre millonario, supermillonario, cerca de donde es nacida mi esposa. Ese hombre tenía, pero no se imagina, ni sabía lo que él tenía. Mayormente en aquellos tiempos que no estaba la tecnología. Tenía un corazón difícil. A quien decían: me vendes ese terreno, y el hombre decía: no te lo vendo porque es lo único que tengo. Se lo quitaba. ¿Cómo le hacía saber sin lastimar al cliente? Era astuto. Cuando iban al registro de la propiedad de inmuebles, la persona iba a ver, ya cuando miraba que este hombre mandaba a su gente a ponerle nuevo círculo, y el dueño iba a hablar con él: ¿y qué pasó? Le decía: es mío.
Pero yo no te lo he vendido, es mío. Yo te dije que me lo vendieras, no quisiste, ahora es mío. El dueño iba al registro de la propiedad y allá aparecía a nombre de ese cliente miserable. Allá aparecía legalmente. ¿Cómo le hacía saber? Dejaba el mundo a quien él quería, lo que a él le gustaba de terrenos, propiedades, se lo quitaba. Para comer, eso era lo difícil. Por un huevo que la esposa le dio a un trabajador que le estaba haciendo unos muebles. Y si le digo el nombre, no lo sabe, mejor no le digo el nombre, ni lo conoció. Pero ese hombre era fino para hacer muebles. Y por lo menos se le ocurre mandar a hacer un mueble ese miserable. Y le fue a hacer un mueble. Tardó como 3 o 4 días trabajándole ahí. Y él cansado, y él no estaba acostumbrado a comer de esa manera, puros frijolitos, ni siquiera que bien cocidos, duros, como la conciencia del esposo o en la cabeza de ese hogar. Y el hombre estaba cansado en 3 días. Y entonces la esposa al tercer día o cuarto día se conmovió, y ella se daba cuenta o le daba pesar de ir a poner ese platito solo de frijoles al hombre, habiendo tantísimo ganado, miles y miles de cabezas de ganado. Y se le ocurre a ella poner un huevo allí en el agua. Y quizás yo pienso que del miedo ni bien cocido ese huevo, para que el hombre no se diera cuenta. Justamente cuando este hombre, el carpintero, estaba comiéndose su huevito ahí medio duro, se aparece el ingrato hombre y se queda viendo las cosas. Y el hombre notó que estaba comiéndose ese huevito y dijo, aquí va a haber problema. Y sabe que llama a la esposa y le dice, ven para acá. Y ella va. Le ha caído, pero no tiene idea, por un ingrato huevo. Habiendo tanto, de repente, cuando a los años la muerte lo visitó, y no crea que murió de la noche a la mañana, tardó dando penas, agonías, que mi padre lo conocía y fueron casi vecinos. Lo fue a ver cuando estaba en la agonía. Lamentablemente ese hombre daba asalto más alto que ese cile en ese techo ahí, y no se podía morir. Ni la familia ni la esposa lo lloró. Los únicos que lo lloraron cuando murió fue el ganado. Increíble. El ganado. El ser humano no tuvo conciencia porque era un hombre malo. La pregunta es, ¿qué se llevó? ¿Qué se llevó? No se llevó nada. Por eso es que la palabra del Señor, amados hermanos, dice que el tiempo aceptable es hoy, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy que hay vida, hay esperanza. Hoy que el ser humano anda por ahí en cualquier lugar del mundo y tiene vida, hay solución para su problema. Y no importa que esté mal enseñado, instruido, y diga, yo ya no tengo perdón, yo he sido el hombre más malo, y yo le digo, a través de la palabra del Señor, hay perdón. Aunque el pecado haya sido el más horrendo, más horrible, mas sin embargo tiene perdón esa vida. Amén. Si viene a los pies del Señor, si viene humillado delante del Señor, tiene perdón. Porque el libro de Primera de Juan capítulo 1 dice que la sangre de Cristo nos limpia. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es el hombre que te pueda perdonar. El hombre te puede echar hasta saliva en la frente,
y te diga ya está perdonado, mentira del diablo. Porque no puede ni él mismo perdonarse, mucho menos perdonar a otro. Solamente la sangre de Cristo nos perdona. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, Cristo está con los brazos abiertos, esperando al hombre, esperando a la mujer, esperando al drogadicto, esperando al borracho, al delincuente, al sicario, a todo aquel que practica el pecado, aquel que está embelesado en cosas que no valen la pena, cristianos entretenidos y no se han podido alinear. Este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de venir a los pies del Señor y rendirse de todo corazón. Y yo le aseguro a través de la palabra del Señor que si en ese momento, a partir de ahí, después de haber tenido ese evento maravilloso, esa experiencia, esa entrega total con el Señor, si a partir de ahí esa vida muere, en ese momento se va con el Señor. Y aunque usted se enoje, que diga yo tengo tanto, 20 años, 30 años de ser evangélico, de ser cristiano, pero eso no le garantiza, porque gente confiada con la Biblia, hasta con mal olor de la zarcina, y está confiado que como ahí viene la palabra, pero no la vive. Alabado es el nombre del Señor. Aquel que recientemente viene, pero si en ese momento se entrega de todo corazón, se va con Cristo. ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Alabado es el nombre del Señor. El Señor está dispuesto a perdonar al hombre. Él está llamando, por más duro que esté el corazón, Él está dispuesto a perdonar al ser humano. Póngase en pie. Alabado es el nombre del Señor. Si alguien en este momento, por diferentes medios, o si aquí precisamente en este lugar se encuentra, amados hermanos, y yo le digo a través de esta palabra,